Bien, estamos con Francisco Tudela en Redes y Poder. Francisco, gracias por estar con nosotros esta noche. Qué ocurrencia, gracias por la invitación, Alfonso. Francisco, unas palabras solamente para conocer cuál es tu análisis sobre lo que vemos en estas alianzas que se han producido en las últimas horas. Hay varias que muchas personas, digamos, no entienden todavía. Quizás la más, digamos, compleja de entender sea aquella que une a un partido como el Partido Aprista y a otro como el Partido Popular Cristiano en esta suerte de plataforma electoral que ellos están ahora lanzando y auspiciando, ¿no es cierto? Lourdes va con Alan García, Lourdes va como vicepresidenta. Es algo que para muchos les resulta difícil, hay muchos que están en la orilla opuesta y que, claro, critican pues y disparan sin mentir con ventilador, para quien ¿no? conoce la historia del Perú, esto no es extraño. Por ejemplo, durante el gobierno del general Odría, se persiguió al APRA por la sublevación del 48. Ahí la Torre estuvo asilado en la Embajada Colombiana y en la Avenida Arequipa. Pero luego, para la elección en la cual Fernando Belaúnde salió elegido, se produjo en su primer gobierno, el APRA y el odriismo formaron una coalición, que era la coalición APRA-1, o sea, los antiguos enemigos confluyeron en base a lo que ellos consideraban sus intereses comunes en una candidatura común que enfrentó la de Fernando Belaúnde. De la misma manera, en la Asamblea Constituyente del 78-79, definitivamente hubo un nivel de colaboración, no de alianza, pero sí de colaboración muy alto entre el APRA y el PPC. Al punto que el doctor Vallarríez declinó ser el presidente de la Asamblea y se la cedió para que sea la promulgación a Víctor Raúl Aya de la Torre, un acto que enaltece pues, al Tucán de una manera Así es. muy interesante. Pero ¿no? eso es el canto del cisne de la vieja política peruana. ¿Por qué el canto del cisne? Porque, digamos, era un mundo en el cual todavía las formas políticas existían y se presuponía que los políticos actuaban por desinterés. Hoy, naturalmente, nadie es tan ingenuo, como dijo un expresidente, para creer que las motivaciones de la política sean desinteresadas. Otro ejemplo interesante, pero ya en el plano contrario, es la coalición Acción Popular PPC Vargas Llosa contra el APRA, una enemistad feroz en la elección de 1990. El Fredemo. El Fredemo, que era PPC, Acción Popular y Vargas Llosa. Y Libertad, los vargasllosistas. Entonces, este frente, PPC, que había sido colaborador del APRA en la Asamblea Constituyente, deviene enemigo del APRA en esta elección de 1990. Y sin embargo, en las elecciones posteriores hemos visto siempre que las posiciones no han sido constantes. De tal manera que pretender de que existen ideologías en los partidos peruanos del siglo XXI es, digamos, una ilusión, no es real, no hay nada que los diferencie. Los puede diferenciar su historia, tuvieron ideologías en el siglo XX. Hoy a mí me da la impresión que no tienen ninguna creencia particular excepto la ambición de gobernar el Perú. ¿Tú ves esa ambición en esta plataforma electoral? En todas. ¿En todas? En todas. No veo, digamos, una visión del país y una visión del mundo que los diferencie claramente a unos de otros. Digamos que desde el punto de vista ideológico el ambiente es más o menos monocorde. Y una pregunta que nos han hecho insistentemente por las redes sociales con respecto de tu participación política en este proceso que está por, digamos, ya empezar o que ya empezó. Francisco Tudela, que es una persona conocida en el ambiente político ampliamente, has tenido una serie de cargos que yo mencionaba al principio, ¿va a participar de algún modo en la campaña que viene como miembro de algún partido o movimiento político? Yo soy un observador solitario. No he asumido ningún compromiso político con ninguna de las fuerzas que están hoy
compitiendo por el poder. Por lo tanto, tampoco he recibido en ese sentido ningún ofrecimiento, ni he buscado yo a nadie. Es decir, tú no vas a estar en ninguna lista congresal, ni como parte de ningún equipo técnico cerca de ningún movimiento de los que están. Definitivamente no. Bien, ahora, mirando el panorama político, y hemos hablado de esa alianza política específicamente, ¿cómo ves en general las cosas en el país en este momento, Pancho? Bueno, encuentro que hay una coyuntura internacional que no es buena para el Perú. El Perú es un país exportador de materias primas, esencialmente de minerales. Los productos agrícolas no están en una crisis tan grave como los metales. Y entonces el mercado internacional de nuestras principales exportaciones está fuertemente golpeado. Y además, como hay una desconfianza, eso implica que la gente no invierte en el Perú. Lo que ha sucedido con los grandes proyectos mineros parados por el movimiento antiminero es muy grave porque ha implicado la paralización de créditos por 68.000 millones de dólares que debieron haber sido invertidos en el país. Pero ahí sí hay una ideología, ¿tú adviertes en esa parálisis de esos? Sí, ahí advierto en lo que podríamos llamar la extrema izquierda, en lo que es la extrema izquierda, que no es otra cosa que el marxismo del siglo XX, reciclado, como ya no hay proletariado debido a los fenómenos de la informática, los nuevos modos de producción, ya no hay trabajo muscular o casi no lo hay. Entonces ya el marxismo ha tenido que abandonar la tesis de que es la vanguardia del proletariado y ahora es la vanguardia de la ecología. Están detrás de la ecología, ahí están metidos los marxistas. Lo que ellos necesitan es un pretexto para poder expropiar a sus enemigos de clase, como dicen ellos, a la burguesía. En el siglo XX, hasta la caída de la Unión Soviética, la expropiación era para favorecer al proletariado. En el siglo XXI, como las condiciones políticas del mundo han caído, ya no existe el mundo del siglo XX, ya no existe el comunismo con una superpotencia comunista que sea su patrocinador. Entonces ya la tesis de vanguardia del proletariado, que era la tesis soviética, no sirve para nada. Entonces ahora son la vanguardia del medio ambiente. ¿Para qué? Para expropiar a los mismos que ellos pretendían expropiar en el siglo XX. Y probablemente cuando lo del medio ambiente esté resuelto, encontrarán algún otro pretexto para seguir planteando siempre lo mismo, que es la nacionalización de los medios de producción, el control de los medios de comunicación, en fin, el control de los medios de producción por el Estado, ¿no? Y también de los medios de comunicación y del aparato de libertad de pensamiento que cuando ellos toman el poder se convierte en un aparato de difusión ideológica. Ahora, ¿tú crees que esa falta de visión sobre las cosas y la realidad... No es una falta de visión, es una convicción totalitaria que muta y se va adaptando a las distintas circunstancias políticas por las cuales atraviesa el mundo. Pero esa convicción que tú señalas no tiene un asidero popular. Las encuestas no le dan en el caso del Perú es una visión equivocada, ¿no? El pueblo peruano rechaza eso, todas las encuestas lo dicen. Lo que el pueblo peruano quiere es tener propiedad, lo que el pueblo peruano quiere es tener su casa, su negocio, progresar, que sus hijos tengan una mejor educación, que vayan a la universidad, y por lo tanto el ideal está completamente alejado de estos ex-senderistas, ex-MRTA, ex-vanguardia revolucionaria o vanguardia revolucionaria, Patria Roja, y todo ese conglomerado que Ricardo Letts llamó en un libro la galaxia del Partido Comunista. Entonces esta galaxia está movida primero por una utopía en la cual no hay, digamos, vida social normal, o sea, el hombre llega al paraíso terrenal, como Adán y Eva, y entonces ya puede escoger cuántas horas trabaja,
no tiene patrón, no existe el Estado, no hay policía, no hay ejército, es pescador en la mañana, filósofo en la tarde, negociante en la noche. Entonces, esa es la utopía comunista. Pero la utopía encubre un mecanismo de odio, un mecanismo de resentimiento, que Nietzsche describió muy bien en Genealogía de la Moral. Vamos a ir a una pausa comercial para ver qué ha pasado con el chavismo, qué ha pasado en Argentina, qué ha ocurrido en Venezuela y si esto tiene un correlato, una explicación o tiene un impacto en el Perú, ¿no? Vamos a hacer una pausa, Pancho, y regresamos enseguida, amigos, para hablar de estos temas aquí en Redes y Poder. Perfecto.